Hoy en el episodio número 1 de Uno de Cada no nos movemos del mundo de la comunicación, pero eso sí, cambiaremos de deporte para hablar de baloncesto. Hoy recibimos a una de las comunicadoras del deporte de la canasta más destacadas a nivel nacional, especialmente en redes sociales. Estamos hablando de una persona que fue durante 6 años speaker del equipo de su tierra y que se hizo un nombre en un medio tan potente, desgraciadamente recién desaparecido, como Relevo. Actualmente la podemos ver todos los lunes en Colgados del Aro y desde hace poco más de un mes en DAZN comentando partidos. Hoy tendremos el placer de tener con todos nosotros a Noelia Gómez Mira. Vamos allá. Noelia Gómez Mira, un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vienes ahora de un fin de semana, tengo entendido, con un partido un poquito especial para ti, ¿no? Comentando un partido importante, ¿no? Sí, o sea, yo cuando, claro, al final a mí las asignaciones de los partidos en DAZN, pues las hacen obviamente los productores y tal. Y yo cuando vi que me habían puesto también ese partido, ¿no? Por lo que significaba ese Covirán Granada Baskonia, porque al final yo lo dije en la retransmisión, lo dije en redes y lo he hablado con mucha gente, ¿no? Si yo hoy estoy también donde estoy, en cierto modo, es gracias al Covirán Granada y gracias a Pablo Pin, por muchas razones. O sea, yo cuando en el año 2016 me proponen ser speaker del club, no tenía ni idea de baloncesto. O sea, yo empecé a aprender baloncesto viendo los entrenamientos de Pablo. Entonces, claro, yo se lo decía a él y me decía, anda, que no, que tal, que tú has aprendido mucho después, pero la base, por así decirlo, empezó con él, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo también le tengo un cariño especial y un recuerdo especial y para mí me parecía muy bonito que en este caso pues poder ponerle voz a ese reconocimiento en cierto modo que en otra época le hubiera puesto voz desde el palacio, desde el pabellón y en esta ocasión pues bueno ha sido desde la retransmisión y me gustó, ¿no? Que poder poner digamos ese granito también de arena en ese homenaje que le hicieron con esa retirada de la camiseta con sus 409 partidos que ha estado al frente del Covirán Granada, porque era también como la forma, en cierto modo, de agradecer un poco lo que también ha sido para mí, ¿no? Claro. Bueno, digamos que DAZN pone los partidos, pero bueno, yo creo que tuvieron un poquito en cuenta tu relación con el club y que bueno, lo comentaremos después, pero estuviste allí varios años como speaker, lo que comentabas. La pena es que lo tuviste que hacer desde Madrid, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o sea, hay partidos que, bueno, la mayoría de partidos se hacen desde la cabina, ¿no? De retransmisión, desde el estudio que tiene Dazón. Y bueno, y ese era uno de los que tocaba, pues, hacerlo desde estudio. Me hubiera gustado estar en el Está Palacio, hubiera presencial, ¿no? sido Allí. muy bonito, pero bueno, esto pasa casi siempre, ¿no? Porque son poquitos partidos los que se hacen on-site, como se suele decir. Bueno, aquí en este podcast queremos empezar siempre con una pregunta, que es la relación de cada protagonista con el deporte desde pequeñitos. Con lo cual, ¿cuáles son tus primeros recuerdos relacionados con el deporte, ya sea practicándolo, viendo por televisión alguna cosa? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes? Pues mira, yo mis primeros recuerdos son siendo muy pequeña, muy pequeña, que mis tíos me llevaron a ver un partido. Yo soy salobreña, de un pueblo pequeñito de Granada, y me llevaron a ver un partido del Motril Club de Fútbol. Entonces, a mí me gustó tanto el ambiente y tal, por entonces el Motril estaba, pues ya no sé si fue cuando estaba ya en segunda B o algo así, pero bueno, sí que ha tenido como mucha afición el equipo, ¿no? Que era del pueblo de al lado del mío. Me llevaron allí, a mí me gustó mucho ese ambiente. Entonces, yo, como el 90% de los periodistas deportivos, también empecé en fútbol y básicamente, pues mi primer recuerdo es ese y eso fue lo que hizo que yo me dedicara al periodismo deportivo. Yo tenía muy claro desde pequeña que yo quería contar deportes. ¿Por qué? Pues porque practicarlo se me daba realmente mal. O sea, mal, es que creo que mal es poco Mal es para poco, ¿no? definir lo penosa que soy. Sí, sí, o sea, yo vamos, por desgracia no he tenido talento para los deportes, en cambio tengo a mis primos por parte de padre, solo dos jugadores profesionales de fútbol sala. Mira. Mi prima juega en primera división y mi primo juega en, creo que segunda B, pero bueno, Se lo quedaron todos ellos, ellos ¿no? han tenido el talento, yo no, claro, Bueno, exactamente. bueno, tú la comunicación, que no está nada mal, y bueno, algo se te daría bien, ¿no? Algún deporte por ahí medio bien, No, ¿no? ¿Nada? ya te digo que no, no. El esquí
Pero claro, el esquí siendo de la costa, es verdad que Ya, aquí por complicado. suerte en Granada tienen Bueno, la, Granada la sí, sí, sierra sí. a solo Mm, 1 hora, pero claro, te tienen que llevar. ya. Y yo es cierto que en el instituto, en el colegio, sí que nos llevaban cada 2, 3 años a esquiar y los profesores hasta se sorprendían, porque claro, era como yo jugaba todos los deportes, pero obviamente no destacaba en ninguno. Y recuerdo que sí que me dijeron, oye, esto se te da bien Mm, y cuando está la típica, te llevan de excursión, te ponen pues al instructor, ¿no? Que te da las nociones básicas de esquí y tal, y cuando ya llevábamos como 1 hora de instrucción, se dividían por equipos. Y hubo a 2 chicas que el profesor de educación física nos dijo, no, vosotros venís conmigo, no necesitáis esa instrucción por lo que ya hemos visto y os vais a tirar por, digamos, por las pistas más ostras. avanzadas, entre comillas, porque Mm, obviamente claro. siguen siendo de principiantes y os vais a venir ahí conmigo. Y dije yo, wow, un deporte en el que se me da bien, entre comillas. Así que, Bueno, por lo demás, un cero a la izquierda en todos los deportes. bueno, pues no está mal. Y bueno, antes de empezar tu etapa ya profesional, ¿cómo va evolucionando esa relación con el deporte? ¿Vas descubriendo, digamos que el baloncesto lo descubres ya una vez ya has entrado en tu etapa profesional? ¿Qué deportes o qué disciplinas vas descubriendo más allá del fútbol, que ya has explicado un poquito que fue la primera? Pues la gimnasia rítmica, Mm, porque precisamente fue como el segundo. Bueno, yo de pequeña eso, me gustaban mucho los deportes y mi madre, pues yo le decía, me quiero apuntar a fútbol, me apuntaba a fútbol, me hacías 15, o sea, fuera. Venga, Noelia, no sirves para esto. El tenis, tengo las muñecas muy pequeñitas y entonces se me abrían las muñecas, o sea, sí, el tenis, las literalmente se me abrían las muñecas muñecas, mal, sí. con la raqueta. Entonces fue como, venga, pues tampoco el tenis, también dejé el tenis. El atletismo, pues también probé, tampoco era lo mío. El salto de longitud no se me daba del todo mal, pero bueno, tampoco era yo algo que destacara, pues también fuera. Y de repente probé la gimnasia rítmica. Se me daba medio bien, porque es verdad que tengo bastante, o sea, bueno, ya la perdí, pero de pequeña tenía bastante flexibilidad. ¿Qué pasa? Que me hice un esguince Vaya. que desencadenó en otro esguince en el tobillo y así fui acumulando un montón de esguinces y entonces adiós a la gimnasia rítmica también. Y se acabó Y tu fue carrera como un deportiva ahí ya, poco, ¿no? absolutamente, en quinto de primaria, o sea, Buah. terrorífico. Precoz, ¿eh? Precoz pero para mal, ¿no? Sí, Eh, sí, totalmente. Luego ya empiezas tu carrera, digamos, como periodista o tu etapa estudiantil, que la haces toda, si no me equivoco, en la Universidad de Granada, tanto carrera como máster, como doctorado, haces el pack completo. ¿Qué tal esa...? Y además lo combinaste con ya tus primeros pasitos en el mundo de la comunicación deportiva. ¿Cómo fue esa etapa en general? Sí, o sea, yo tenía muy claro que, bueno, yo quería ser periodista y tal, en Mm, Granada no había periodismo y bueno, pues por cuestiones familiares yo no me podía ir a estudiar a otro sitio, porque esto va así, en Granada tenía casa, que era la casa de mis abuelos, y en otro sitio, a lo mejor si me hubiera ido a Málaga, pues dependía sí o sí de que me dieran una beca, y en esa época, pues bueno, estaban cambiando mucho el tema de las becas, luego me la dieron, ¿no? Porque por notas, etcétera, pero en esa época fue el cambio de que parecía que cuando alguno de tus padres era autónomo, que mi padre es fotógrafo, tiene una mm, tienda de fotografía en Salobreña y claro, es autónomo, pues ya te miraban como con lupa y no importaba tanto si por ingresos o no te la merecías, sino que a mucha gente se la ya. rechazaban. Claro, con ese escenario yo dije, bueno, pues no pasa nada, esta comunicación, me hablaron de la carrera de comunicación audiovisual en Granada y precisamente me informé hablando pues con profesores, etcétera, y me dijeron que como en Granada, en la Universidad de Granada no había periodismo, que estaba orientada a que aquella gente que quisiese luego dedicarse a lo que es el periodismo iba a poner porque iba a recibir esa formación necesaria en el ámbito periodístico, ¿no? Y que si luego se complementaba con el máster que ya estaba proyectado, que todavía Mm, yo fui la primera promoción de ya. periodismo multimedia, pues ya ibas a tener, digamos, el completo. Y yo tenía muy claro que dije, vale, pues este es el camino que yo quiero hacer. O sea, yo sabía que iba a hacer la carrera y que luego iba a hacer un máster en periodismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo entro en primero de carrera, yo decía, yo necesito colaborar con alguna página, algún blog, lo que sea, porque yo siempre he pensado que, y una vez terminé la etapa universitaria, lo confirmé, que en la universidad te enseñan las nociones básicas que tú a veces piensas que no vas a necesitar, que dices yo para qué necesito esto, Sí, las que luego en bases, ¿no? Al algún final. momento vas Mm, a usar. Exacto, pero el camino se hace andando.
y tú necesitas enfrentarte a lo que hay fuera en cierto modo de alguna manera. Entonces yo veía que el colaborar con algún sitio y el escribir, en ese caso, o el comentar o lo que sea, me iba a dar ese contrapunto que tú necesitas, ¿no? Ese complemento a la hora de mi formación. Casualidades de la vida, unos amigos que estaban un curso por encima del que estaba yo, ellos estaban en segundo y yo en primero, tenían una página web en la que cubrían al Granada Club de Fútbol, pues desde categorías inferiores hasta el primer equipo. Ahí ya estaba el Granada en primera división. Empecé con ellos y entonces así fue como empecé. Luego fui colaborando con otras páginas y tal, hasta que ya me llegó la oportunidad pues de ser colaboradora contratada, por así decirlo, en uno de los periódicos de Granada, en Granada Hoy, cuando todavía no había terminado la carrera. O sea, eso ya fue en cuarto de carrera. Hice las prácticas allí, les gusté y ya me quedé colaboradora habitual de fin de semana en deportes, y así fue como empecé. Y luego el doctorado, que todavía sigo haciendo y que acabaré, como digo yo, algún día, espero, porque es difícil de compaginar, sobre todo Sí, estos encima años si atrás, estás con el... trabajando ya mucho y... Claro, Mm. el haberme tenido que pues, dejar Granada, mudarme a Madrid cuando me cogieron en su día en relevo, antes de que relevo naciera, etcétera, pues es complicado. Pero precisamente yo hacía el doctorado porque yo decía, es que lo mismo que he dicho al principio, ¿no? De esa visión de que la realidad está fuera y que tú necesitas formarte con lo que también vas a coger fuera, no solo con la vía académica o la base, ¿no? De conocimientos que te dan en la universidad, pues creo que yo notaba a lo mejor que es verdad que yo tenía muy buenos profesores, pero la mayoría eran profesores que vienen del área de la investigación, que Ya. no eran del área de profesionales que saben lo que hay fuera. Entonces yo decía, bueno, si hago el doctorado y puedo poner en cierto modo mi granito de arena, compaginándolo con mi labor periodística, Mm. para decirle a la gente un poco, oye, la realidad está en la calle, ¿no? Entre Mm. comillas, pues bueno, eso fue como la motivación que a mí me hizo empezar el doctorado, que eso, espero acabar algún día. Seguro, seguro que sí. Y ya en 2016, lo comentabas antes, llega la oportunidad de ser speaker del CB Granada, un club que había nacido 4 años antes, y que en ese momento, si no me equivoco, estaba en Le Plata, y tú llegas justo hasta el ascenso a CB, ¿no? Bueno, Sí, lo primero, ¿cómo llegó la oportunidad? pues yo recuerdo perfectamente, mira, eso fue el verano del año 2016. A finales de julio yo me di un golpe en la rodilla y me hice un edema Ostras. óseo. Yo me acuerdo que mi mes de agosto era estar en mi casa con la pierna en alto, porque no me podía, o sea, no podía andar, estaba de prueba resonancia para ver si, pues, claro, muchas veces con la inflamación no se veía si a lo mejor ese golpe había tocado el menisco, el cruzado. Luego por suerte solo fue un edema óseo. Y claro, ese año yo me había dejado el trabajo fin de máster para el mes de septiembre, Mm. porque así podía alargar las prácticas durante los meses de verano, que al final pues en agosto no pude hacer mucho, pero bueno, sí que pude hacerlas en julio, ¿no? Si no las hubiera tenido que terminar en el mes de junio. Y resulta que coincide que yo las había hecho en radio, y el jefe de prensa del Covirán Granada, de la Fundación Club de Baloncesto Mm. Granada, que es el club de baloncesto de Granada, yo lo conocía porque somos más o menos de la misma edad. Él había estudiado periodismo en Málaga, pero esa promoción de periodismo de Málaga del año 2015 con la promoción de 2015 de comunicación audiovisual de Granada, al final, como éramos un poco Claro. complementarias, Y los dos estáis queríamos lo cerquita mismo, y claro. estábamos Mm. muy unidas, claro, sí, sí. De hecho, nuestro viaje de fin de carrera fue juntos, o sea, esas dos Ostras. promociones nos juntamos, nos pusimos de acuerdo, sí, sí, nos fuimos de crucero, o sea, para que te hagas una Joder, idea, qué ¿no? De guay, ¿eh? que al final, claro, entonces nosotros nos conocíamos y él me dice, oye, Noelia, necesito, se va el speaker que teníamos Mm. hasta ahora. Total, que necesitamos un speaker. Tú que has estudiado en Granada y que has estado en medios y estás en medios de allí y tal, y que conoces a la gente más que yo, eh, échame un cable, ¿no? Para a ver si consigues alguno tal. Bueno, pues yo empiezo a preguntarle a la gente. O sea, yo, gente que conocía, que a lo mejor podía hacerlo bien, que había presentado eventos, tal, y todos me decían, pues que por H o por B no podían, que claro, que a lo mejor ellos eran más de fútbol, que baloncesto que no, que tal, que compaginarlo era complicado, porque claro, si hay gente que se dedica al mundo del deporte, del periodismo, tener fin de semana libre, entre comillas, es súper raro, ¿no? Ya. Mm. Y claro, tú tenías que hacer los partidos como speaker el fin de semana. Pues sinceramente, esto que de broma le digo, no, sí, al final me voy a tener que poner yo porque no encontramos a nadie. Y me Y dijo la frase efectivamente. que se dice, la frase en España que hace que todo sea posible es: no hay huevos.
Pues la dijo. Efectivamente. Y le dije que no, habla con el presidente. Y nada, y así fue, literalmente, sin tener ni idea cómo acabé siendo speaker de baloncesto. Bueno, y un efecto dominó al final, porque mira dónde has acabado ahora, con lo cual empezó con el baloncesto hace menos de 10 años todavía. Sí, Y ya estás ejerciendo como periodista ya más que consagrada en eventos y en ligas de baloncesto. Y luego, bueno, sí, justo después de acabar como speaker en Granada, llega la oportunidad de relevo. ¿Cuándo te la comunican? ¿Mucho antes de que naciera el proyecto? ¿Te hablan de un proyecto que está en construcción? ¿Cómo fue? pues mira, todo tiene relación. Al Mm. final, yo como digo, yo no tenía ni idea de baloncesto en el año 2016 y cuando entro de speaker yo tenía muy claro que yo decía, vale, estoy aquí, pero ahora necesito aprender. Entonces yo cogía, yo pues miraba, ¿no? Los sistemas, por así decirlo, que tenía, que hacía Pablo. Por eso al principio decía que yo empecé a aprender baloncesto con Pablo Pin. Me ponía Buen muchos profe, ¿eh? Buen, partidos, buen profe de investigué primeras, mucho. ¿eh? Buen profe para Bastante, empezar. ¿no? Investigué muchísimo y estudié, o sea, yo estudié Mm, para poder tener una noción básica de algo que yo no controlaba y no sabía. claro. Y así fue como empecé. Esa manera de, digamos, estudiar, por así decirlo, y de ir, pues bueno, poco a poco hablando de baloncesto y tal, yo la compaginaba con mi trabajo en Granada Hoy, porque después de ser colaboradora de fin de semana, precisamente en el año 2016 ya me contratan, pero claro, me contratan para la sección de local, aunque sí que hacía refuerzo en deportes Mm. cuando hacía falta. Hasta el punto de que me hacen jefa en el año 2021. O sea, yo era jefa de sección muy joven Sí, sí, en sí. 2021 en ese periódico. Y claro, también como no había más jefes de sección, era que un poco lo controlaba, era más bien jefa de secciones, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque era la única realmente que había. Total, que en enero del año 2022 la ACB había anunciado justo un mes antes, en diciembre, que la Copa del Rey se iba a celebrar en Sí. Granada. Porque al principio iba a ser en Vitoria, pero bueno, temas COVID, tema tal, no pudo ser allí y bueno, hubo un acuerdo con Granada y se hacía en Granada. Y en enero a mí la ACB, a través del club de baloncesto, me contacta porque decían que bueno, que ellos siempre su filosofía, es verdad que lo hacen en todas las sedes, que ya he tenido la suerte de comprobar, ¿no? Normalmente intentan coger, si hay un equipo de baloncesto en ese sitio, pues al speaker local para que sea speaker de la minicopa. Entonces contactan con el club y les dicen, oye, tal, vosotros tenéis una speaker que encima es una chica, porque en ese momento era la única, no había más. O sea, la primera speaker mujer en la historia de España fue Pilar Casado, de la cadena COPE, que lo fue del Estudiantes. La segunda fui yo, o sea, y la única en los años en los que estuve. Total, que entonces a través del club, la ACB me pide mi currículum. Que fíjate tú lo que es la vida, que yo estoy hablando con un compañero mío precisamente de que había estudiado periodismo en Mm. Málaga, que él era el que hacía fútbol internacional en el AS, estamos hablando, tal, no sé qué, somos muy amigos y le digo, mira qué currículum más chulo y más visual he hecho porque me lo ha pedido la ACB y se lo mando. Y me dice, oye, por cierto, pues está muy guay. Mi jefe en el AS se va a un proyecto que está haciendo Vocento, ahí no tenía Ostras. ni nombre Mm. todavía. ¿Tú quieres que le pase tu currículum? Y le dije, bueno, pásaselo. Por Sí, probar, total, ¿no? no me Claro. van a llamar. Pues mira, Lo mandó y efectivamente me llamaron. toma ya. ¿Y Así fue. qué supuso para ti relevo? Porque al final fue un proyecto relativamente corto, al final han sido 3 años, si no me equivoco, pero digamos que te ha proyectado, te ha catapultado a nivel mediático un poco con respecto a lo que tú haces. Para mí relevo, bueno, el otro día lo hablábamos, ¿no? Con mucha gente, Mm. sería, a mí me dicen en enero de 2022, vas a dejar todo en Granada y te vas a ir a un proyecto, pero que sepas que su fecha de caducidad es esta, te vas, me voy. O ¿Sí? sea, tengo claro que sí. Porque con todo, o sea, lo que nos ha aportado, Sí. obviamente ha tenido, o sea, crear un medio de comunicación desde cero es difícil, no lo siguiente. O Mm. sea, pero lo que nos ha aportado el aprendizaje, la forma de ver y entender el deporte y el periodismo, muchas cosas, todo lo que nos ha dado relevo y el aprendizaje que eso ha sido, o sea, yo creo que no hay nada con lo que se pueda comparar y yo es que de verdad que me iría una y mil veces Mm. si pudiera echar el tiempo atrás, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Una vez que ya ha acabado, te dicen, ¿y ahora te arrepientes? Claro. Ni muchísimo menos.
para nada. O sea, para mí relevo ha sido todo. Es que me lo ha enseñado, entre comillas, ya como, digamos que yo ya venía de haber aprendido y de haber compaginado durante muchos años, pero como el momento en el que todas las piezas, por así decirlo, Encajan, sí. claro, encajan y esa cadena ya se engrasa y empieza a funcionar bien, fue gracias a relevo. Qué bien, qué bien. Qué bonito al final que valga la pena el meterse en un proyecto así, que además te dio la oportunidad de ir y a empezar a desplazarte a eventos, a partidos en España y en Europa. ¿Hay algún evento en concreto, algún viaje, alguna experiencia con la que te quedes? Imagino que muchas, pero Mm, alguna en concreto que guardes con cariño. Pues yo o sea, mi primer viaje así en plan grande, ¿no? Con relevo fue eh, cubrir al Real Madrid en los playoffs de la Euroliga del 2023. 23, ¿no? Sí, 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 sí. 2023, en Belgrado. Casi nada Después y de lo que, claro, ¿no? Es que esto es, calentito, calentita que iba la llega, cosa, claro. llega la serie a Madrid, se da la famosa pelea, que a mí me pilla allí, yo la tengo que cubrir allí. Yo esa noche me acuerdo que fue, o sea, yo creo que jamás he trabajado más en mi vida como ese jueves. Yo ese jueves empiezo a trabajar a las 5 de la tarde, me voy al pabellón y me acuerdo a las 8 de la mañana del día siguiente del viernes, los compañeros que habían entrado para abrir, a las 8 no, a las 7 perdón, Mm. me escriben y me dicen, ¿qué haces conectada? Y le digo, porque todavía no he acabado, porque claro, habían pasado Que tantas cosas y había pasado podían de pasar todo, claro. tantas sanciones y Mm. tantas historias que yo me tiré toda la noche trabajando y tal. Entonces me acuerdo que a las 8 me dijo el que era el coordinador de baloncesto en relevo, Guillermo García, para mí Willy, porque le Mm. decimos Willy, me dice, duérmete, estoy dentro de tu pieza, te queda un párrafo para acabar, yo lo acabo y digo, pues es que me queda un párrafo, ya lo termino. Me dice, vale, pero lo típico, no le pongas ni las negritas ni las fotos, yo me encargo y vete a dormir. Y me mandó a dormir. Y cuando me levanté tenía 5 llamadas perdidas del coordinador de Ostras. relevo. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Total, que era las 3 de la tarde, me levanto y lo llamo y le digo, Pablo, que me mira, pero es que creía que Willy había hablado contigo. Y me dice, no te preocupes, no te preocupes, es que te he llamado tantas veces por si estabas despierta, porque te vas a Belgrado. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, que ya tenemos todo el viaje, es que nos faltaba una cosa de tu DNI, pero ya lo hemos encontrado, que te hemos sacado los billetes, que te vas a Belgrado para seguir cubriendo lo que pase allí. Si el Madrid gana el martes el tercer partido, te quedas al partido del jueves, y si no, te vuelves. Y yo, pero, o sea, así fue, o sea, no me dio Sí, sí, tiempo ni a de un día procesar para otro, nada. ¿no? ¿Y qué, Pero literalmente, o qué os sea, fuisteis el lunes, ¿no? O el martes directamente? hay gente que se fue el lunes, yo me Mm. fui la noche del lunes al martes. O sea, yo llegué a Belgrado a las 11 de la mañana, coincidí con Carlos Sánchez Blas en el Mm. avión, o sea, fue como todo, o sea, íbamos los dos, íbamos hablando y tal, y yo recuerdo ese viaje con mucho cariño por eso, por ser el primero. Pero luego es verdad otro viaje que también para mí, y sobre todo a título personal, que me ha marcado muchísimo, que ese fue, bueno, la mayoría ya se sabía el fin de relevo, ¿no? Porque Mm. fue en mayo y de relevo cerró el día 31 y entonces este fue el 20 y algo, así, ¿no? Que fue la Final Four de la Euroliga en Mm. Abu Dhabi. La mayoría de viaje me lo pagué yo, pero bueno, era la forma también un poco de... Yo hice ese viaje porque dije, yo no sé si voy a poder volver a vivir algo así. Ya. Pero Mm. la realidad, el relevo se termina, tú no sabes qué va a ser de ti en el futuro. Y lo mismo no vuelvo a cubrir un evento así. Entonces yo hablé con relevo, me dijeron que obviamente ellos no podían pagar en ese caso el viaje en cuanto a... Es que ya se había Sí, acabado, todo. es que Que... relevo se había acabado. Mm. Estábamos a una Sí, es semana que del cierre, ¿no? encima Abu Dhabi, que es un desplazamiento complicado, ¿no? Entiendo. Claro, entonces yo Mm. dije, no me importa, nosotros acabamos de cobrar la indemnización y dije, tío, yo lo voy a invertir en mí y voy a coger y voy a crear contenido Mm. principalmente. Y, y, y yo hasta entonces sí subía de vez en cuando vídeos a TikTok y tal, pero por ejemplo no usaba Instagram para subir vídeos. Yo empecé con ese viaje justo antes a contar lo mismo que contaba en TikTok de baloncesto en Instagram. Yo tenía 2.000 seguidores, los típicos que puedes tener de tus colegas de siempre, de gente que conoces y tal, en Instagram. Y de repente me veo que eso fue, pues eso, mediados de mayo, Mm. finales. En
a día de hoy, pues precisamente, pues estamos a qué día, no sé ni a qué día estamos, finales de octubre, Sí, ¿no? bien. En mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en 5 meses, he pasado de tener 2.000 seguidores y no tener visualizaciones de nada en Instagram a tener 14.400 y una media de 1 millón de visualizaciones mensuales. Casi Entonces, para nada. mí, por eso ese viaje también, claro, ese viaje también ha sido como mi boom este verano en redes sociales. Eso ha hecho también que me tuvieran más en cuenta, pues, Mm. otros sitios, etcétera. Sí, fue un poco cerrar un círculo y empezar a abrir otras puertas, ¿no? De cara al futuro. Sí. Precisamente hablando de otras puertas que se han ido abriendo, hace poco más de un año entraste en un proyecto tan ilustre como es Colgados del Aro. Bueno, imagino que te están tratando genial y demás. ¿Cómo está yendo por ahí? Pues mira, si te soy sincera, es que lo de Colgados del Aro fue tan random también como mi inicio en el baloncesto. Hay mucha gente que no lo sabe, pero el preparador físico del Covirán Granada es el Mm. hermano de Pablo Lolaso. Entonces, Ostras. claro, yo coincido con Lolaso, que Mm. no nos conocíamos en persona, en una gala de gigantes hace unos años, hace pues como 2 años o así, yo más o menos. Mm. Y le digo, y me dice, típica tal que estamos en un grupo de gente en el que estaba él, y le digo, yo es que soltó una de sus vaciladas tal cual, y le Sí. dije, oye, cuidadito que yo sé quién eres y sé con quién tengo que hablar si te tienen que regañar. Y se queda así muy pillado. Claro, yo conocía perfectamente a su hermano, incluso sus padres de haber ido a ver al hermano a Granada y tal, pues la speaker del Covirán, etcétera. Total, que empezamos a hablar no sé qué tal y cual, y a raíz de ahí él dijo, oye, pues mira, resulta que hay una chica que es la que hace el baloncesto principalmente en relevo, que yo la conozco porque a través de mi hermano la conocí, dio mi nombre en lo que es Colgados del Aro, y entonces una vez fui pues de invitada, como muchas veces hacen que llevan pues a Sí. periodistas, jugadores, entrenadores, etcétera, fui de invitada. Les gusté y la temporada siguiente, pues Toñín Llorente, que es el director del programa, y Juanma López Iturriaga, que es el presentador, pero Mm. también tiene, como se suele decir, poder de decisión, hablaron conmigo a través bueno, de las productoras Carolina Mújica y Mónica Mesa, que son dos eminencias del baloncesto también, Dos porque ahí leyendas. están Sí, sí, ellas, que sí. tienen sus medallas con la selección como jugadoras, exactamente. Y me dijeron pues que habían hablado y que querían proponerme ser colaboradora habitual del programa. Y así fue como empecé también. O sea, es que Otro yo creo que es dominó. como Otro todo dominó, sí, sí, sí. casualidades. Sí, sí. Y después de lo de Colgados del Aro, hace ya, bueno, poquito más de un mes, llega lo de Dazón. ¿Cómo llega esto? ¿Te lo comentan en verano? ¿Fue un proceso un poquito más acelerado? ¿Cómo fue? Pues mira, cuando yo llegué a relevo la primera vez en septiembre, o sea, yo empiezo en relevo porque yo hablo con ellos en enero, están todavía formándolo. Yo cuando tengo las reuniones con relevo que se ponen en contacto conmigo, les digo, yo solo pido una cosa, yo me voy. O sea, sí, no me habían dicho ni dinero ni nada, yo les dije, yo me voy, porque me gustaba lo que me estaban contando y tal, pero me tenéis que dejar de terminar la temporada. Y dije, porque yo tengo que ascender al Covirán Granada a la ACB. Lo O sea, tienes que, esa lo fue tienes mi, que mi único ascender tú, pero, ¿no? ¿no? Claro, lo tenía Claro. que ascender yo. Ella, vamos, como si fuera yo alguien, ¿sabes? Y dije, dejadme terminar la temporada y tal. Entonces yo pacté con ellos que yo entraba ese verano. Como la Hmm. web se sabía ya que iba a salir después de verano, pues bueno, y una incorporación que fue siendo progresiva, ¿no? Entonces yo empiezo en relevo el 1 de agosto del año 2022. Y en septiembre, hablando con gente, porque yo conocía gente de Dazón, ellos todavía tenían derechos de Euroliga y Eurocup, Hmm. y entonces me llaman y me proponen que si me interesaría ser narradora, porque sabían que yo había sido speaker, y yo les dije la verdad. Le dije, no he narrado un partido de baloncesto en mi vida. Digo, esto puede ser un desastre. Pero bueno, tú vente, te hacemos una prueba y tal. Estaba entonces Piti Hurtado Sí. de Sí. responsable, Hmm. junto con la que sigue siendo la productora, que es Esther, en este caso, en esa época. Total, que yo voy, hago una prueba, estaba muy nerviosa y tal, y me dijeron, es verdad que para a lo mejor estar sola, ¿no? Por un partido entero, no, pero practica, porque me decían que tú puedes ser narradora, que puedes ser narradora y tal. Total, que a los meses me vuelven a llamar y me dicen, ¿has practicado? Vente que te hacemos otra prueba. Y yo le dije, a ver, he practicado, digo, pero es que yo creo, digo, que ahora mismo, claro, me pilla con... Acabamos de lanzar Relevo, que salió la web en octubre del 2022. Yo me tenía que adaptar a Madrid, a un nuevo trabajo, una nueva ciudad, nuevos compañeros, a todo. Era demasiado cambio. Entonces les dije, mira,
vamos a dejarlo para más adelante y ya vamos viendo, tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que más adelante ellos pierden los derechos de Claro, Euroliga y Eurocup. sí. Y cuando este verano recuperan, no, se hacen con los derechos de la ACB, ya fue en el mes de septiembre, ¿no? Que es un poco cuando se estabiliza todo y empiezan a formar el equipo, porque no es que estuviera como mucha anterioridad. Sí, que fue Me llamaron fue porque un obviamente poquito caos tenían... todo, ¿no? A nivel de derechos y demás. Sí, bueno, pero eso suele pasar también muchas Mm, veces cuando son negociaciones así de derechos que tienen tanto, que hay, pues mira, en el caso de NBA son derechos compartidos, pero no son derechos en exclusiva, mm. porque en NBA en España nadie tiene los derechos en exclusiva, ¿no? Entonces es verdad que todo se dilata mucho en el tiempo. Entonces a mí me llaman y me llama Esther y me dice, que, bueno, claro, ya nos conocíamos. Y me dice, te llamo y dice, pero es que después de lo que hemos llevado viendo este verano, nos encajan más, dice, te queremos hacer una prueba. Dice, pero nos encajan más de comentarista a lo mejor por el perfil que has ido desarrollando desde aquella primera toma de contacto que tuvimos en septiembre del 2022 hasta este verano de 2025. Le digo que sí, que sin problema, ¿qué tal? Y se ve que la prueba, por lo que a mí me dijeron, les encantó. O Pues sea, yo mira, les dije lo mismo, dije, yo no he comentado en tele, porque yo sí que es verdad que ya en estos años había comentado de vez en cuando, pues en algún directo, pues con Sergio Vegas, este verano mismo del Eurobásquet, estuvimos mm, comentando el partido entre España e Italia. Las finales de la ACB del año pasado, los partidos en Madrid, uno de los partidos en Madrid me pidió Tribuna Deportiva, que es un programa de una radio de Valencia, por sí, favor, que si podía hacer el favor de comentar y comenté con ellos el partido, pero no lo había hecho en tele. Entonces yo les dije igual, oye, que yo fui muy sincera, les dije que yo esto no lo he hecho nunca, paciencia, o sea, no paciencia, sino vosotros probadme, decirme todo lo que hago mal, todo lo que mm, veis y tal. Me hicieron una prueba, les gusté mucho y me dijeron que queremos contar contigo y para para adelante. el equipo. Mm, Y luego eso, me dieron también la oportunidad en la primera jornada, que fue, o sea, yo no he estado más nerviosa en mi vida de hacer el inalámbrico, que realmente después de probarlo es lo que más me ha gustado, pero porque notas el pulso de estar en el pabellón, sí, ¿no? y tienes el feedback también un poquito de los protagonistas, ¿no? Ahí cerquita. Mm, O sea, yo termino el partido y estaba tan nerviosa, o sea, yo no estaba más nerviosa en mi vida. Nunca jamás, o sea, de verdad que nunca, 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 o sea, yo cuando llego, yo iba tan nerviosa que me tuve que volver a mi casa porque me había olvidado el teléfono móvil. Y ostras. claro, y tú en ese partido tienes que estar con el móvil porque ¿dónde Mm, vas a mirar si no las sí, estadísticas en mm, directo? Porque tú tienes, ¿dónde te van a dar alguna orden? Que sí, que te lo dicen por pinganillo, pero necesitabas el móvil. Entonces llamé a la productora y le digo, Esther, que me vuelvo a mi casa, que me he olvidado el móvil. O sea, no la llamé, sino me volví y la mm. llamé y le dije que me acabo de volver a mi casa, que me he dejado el móvil, que voy de camino, perdón. Llegué allí, hicimos la reunión de escaleta y dice Pablo Lasso, porque este partido lo narraba Sergio Perela y los comentaristas eran Pablo Lasso y Tomás Bellas. Pablo Lasso un poco con más la visión Real Madrid, vamos, no hace falta decir el por qué, y Tomás Bellas porque había jugado precisamente en el Dreamland, bueno, todavía no era Dreamland, en el Gran Canaria. Mm. Y nos vamos a tomar un café. Y digo, yo no tomo café, yo me voy a tomar una tila. Y empiezan de cachondeo, anda, si te vas a pedir una tila. Llegamos a la cafetería, pidieron café, yo Y efectivamente una pedí tila, una ¿no? tila, porque yo decía, o sea, estaba tan nerviosa que hay de cosas del partido que ni me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que al final del partido lo gana el Real Madrid y me tengo que ir a vestuarios. Entonces yo me fui directa por Sergio Llull y le dije, dame la entrevista por post partido tú, que estoy muy nerviosa, que es mi primera vez. Sergio Llull se partía de risa porque, claro, él está acostumbrado a verme durante, pues desde que empezó, o sea, 3 años ya, Claro. cubriendo el Madrid y ahora le vengo con esta, ¿sabes? Como que nerviosa, ¿no? Se empezó a reír, me dijo, anda, que sí, que las que quieras, tal. Y fue así, o sea, para mí la experiencia más bonita, de las más bonitas sin duda que yo he vivido hasta ahora fue ese partido, precisamente, ¿no? Por el Mm. hecho de decir, yo de pequeña decía que yo iba a salir en la tele contando los deportes y ese Y fue ahí como está. el broche de decir, lo conseguí, ¿no? En cierto modo. El sueño hecho realidad, ¿no? De momento. Sí. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Quería hablar también un poquito queremos hablar también un poquito en el podcast de lo que es la formación en el deporte, poco desde el punto de vista de cada uno. En este caso, en España, en el baloncesto, ha habido cierto debate y de hecho este año se ha creado la Liga U22. Bueno, está yendo mucho jugador a Estados Unidos, a la NCAA, a formarse allí. Se están viendo como ciertas puertas se abren, otras parece que son complicadas de abrir. ¿Cómo ves en general el panorama
de la formación del baloncesto en España? Sé que es un tema complicado y que da para mucho, pero bueno, de forma breve. Bueno, yo creo que esto es un efecto en cadena, no solo es un problema de España, sino de toda Europa o todo lo que no sea Estados Unidos, Sí. ¿no? En el momento que entran también las NIL, ¿no? Que son, pues bueno, el dinero que reciben los jugadores en la universidad en la NCAA, ¿no? Por derechos de imagen, etcétera, y sabiendo, ¿no? La filosofía de negocio que es el baloncesto en Estados Unidos, competir con eso es muy difícil. Yo creo que al final queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo, porque es todavía muy complicado, ¿no? Y no solo eso, o sea, hay muchos niños que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar en un equipo filial ACB, pues por lo que sea, y entonces no pueden jugar la Liga U. Por no hablar de las niñas. Ya, Para claro, las niñas claro, no claro. hay Liga U. Entonces tú no puedes compaginar tus estudios universitarios con el baloncesto o tus estudios de FP, ¿no? De formación profesional con el baloncesto. Me parece un primer paso muy acertado. Yo no creo que sea un intento, o sea, no puede ser, no es que no crea, es que no puede ser un intento de competir con la NCAA No, porque no es puedes. imposible. Porque a nivel económico no puedes. Pero sí se ve que al final es una fórmula de un atractivo en cierto modo de intentar mantener en cierto modo o salvaguardar un poco a los jugadores de formación o de cantera. Y un claro ejemplo para mí es el caso de Izan Almansa. O sea, Izan Almansa, si no llega a estar en la Liga U, pues seguramente no sería jugador del Real Madrid y seguiría a lo mejor en Australia. O el G League o donde sea. Y en cambio, el hecho de que tenga la oportunidad de poder compaginar o doblar, que eso es muy importante, y de coger ese ritmo competitivo, que es el gran salto y lo que muchas veces hace que los jugadores nacionales pues no tengan tanta oportunidad dentro de la ACB, pues ha hecho que un jugador que es un prospect, por así decirlo, de futuro del baloncesto español, después de años en los que parecía que no terminaba de encajar bien en ningún sitio, buscando el darle el salto a la NBA y que no le iba bien, haya fichado por un equipo como el Real Madrid, en el que ya estuvo de canterano, y que le da la oportunidad, ¿no? de jugar en ACB, de probar también en Euroliga cuando el primer equipo lo necesite, y aparte pues de no perder ese ritmo competitivo que en el caso de no existir la Liga U pues podía pasarle un poquito como le pasó el año pasado a Eli John en Dialle, que contaba muy poquito, tenía poquitos minutos y que al final hace pues que se reste, ¿no? En cuanto a que si los jugadores lo que quieren es jugar, ¿no? Pues es muy complicado que entonces se quedaran en España. Yo creo que esto es un primer paso en aras de compaginar ese tipo de cosas a nivel, pues eso, formativo, a nivel también de formativo individual, me refiero, de sus estudios, de que puedan seguir con el básquet y formándose en lo que ellos quieran, pero también a nivel del baloncesto español, porque ya se sabe que ahora mismo estamos en una época de transición en la selección española justo por cosas como esta, ¿no? Porque tenemos a niños que han sido campeones del mundo sub-19 y donde hace un par de años, y donde están ahora, todavía no están jugando en el primer equipo, o sea, en primeros equipos, no tienen esa oportunidad. Cada uno está un poquito Entonces, si hay varios en Estados Unidos, alguno en España que ya juega, como Sergio de la Rea, bueno, juega mucho y juega muy bien, otros que les está costando un poquito más. Tenemos el caso de Langarita en Zaragoza, o de Isaac Nogués, que también lo ha fichado Valencia. Por ejemplo, que bueno, la Liga U22 les puede servir como una transición un poquito más suave, que les mantenga eso con minutos, de cara a poder entrar en primeros equipos. Y nada, ya para acabar, penúltima pregunta, rapidita, vamos a hacer una porra antes de acabar. No sé si prefieres ACB o Euroliga para una porra. Me da igual. Vamos con Euroliga un poquito. Voy a fallar lo que sea. ¿Sí? O sea. Venga, pues dame tu Final Four de la Euroliga. Mi Final Four de la Euroliga. ¿Estás seguro que la has hecho ya? No la he hecho. Con el Supermanager de la CB he visto que ibas bien, ¿no? Voy bien, voy primera en la liga interna de DAZN, y luego en la Fantasy, que es la aplicación, que es un tipo Supermanager pero con clausulazos, etcétera, que es de los hermanos Colom, de Kino Colom y de Guille Colom. Ahí también voy primera en el grupo que tenemos también gente del mundo de baloncesto, pues yo que sé, está Galen Madrid, Gerard Soler, Luis Hidalgo está también ahí, o sea, y les voy ganando. Ahora mismo voy primera en las dos. A ver cuánto me dura. Bueno, pues aquí igual. A ver si aciertas.
Pues a ver, una Final Four de la Euroliga, qué complicado me parece. Que Voy a con 20 mirar, equipos... voy a mirar estoy mirando ahora mismo la clasificación. Yo sí que creo que, más que nada por obligación, hmm, mm, tiene que estar ahí y por plantilla el Panathinaikos, sí. porque si no sería un fracaso absoluto. Eh, es verdad que este año veo a Mónaco con opciones de volver a estar. Sí, finalista el año pasado, ha Pues sumado a Mirotic. veo con opciones, sí, sí, bueno, es verdad que ha tenido muchos vaivenes durante el verano, problemas internos, etcétera, pero a priori, siendo la jornada, creo que estamos en la jornada 5, ¿no? De Euroliga, o Sí, 4, estamos 4. ya por la 6. Sí, sí, sí. Eso, o sea, Sí, sí, es que que tengo un esto va cacao volando. mental, Sí, perdón. sí. Sí, 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 pues eso. Eh, Veo que, pues no sé, o sea, yo quizá aquí ya es donde me generan más dudas varios equipos, porque sí es verdad que ahora mismo está el Apoel Tel Aviv arriba, Hmm. pero no, o sea, no me ha terminado de Ya, convencer lo que he visto. igual no es tan sostenible, ¿no? No, no igual que, por ejemplo el Dubai, he visto que tiene cosas que dices, oye, cuando pues, por Hmm. ejemplo le ganan al Barça y tal, le ganan a Fenerbahce, pero no sé, tengo que ver cómo transcurre la temporada, no tengo mis dudas con esos equipos. Eh, Sinceramente no veo a día de hoy a los equipos españoles con capacidad de entrar en la Final Four. No, no. Sí que creo que van a llegar Hmm. a playoff. Pero a día de hoy me falta porque, bueno, quizá la mejor plantilla en cuanto a nombres, presupuesto, etcétera, sea la del Real Madrid, pero tiene muchas desconexiones. Y Valencia Basket se me queda un poquito corta. A ver, están buscando un 4 precisamente para, sobre todo para reforzar en Euroliga. Y lo mismo eso sí que puede hacer que ya, sobre todo cuando eso, Montero recupere nivel, Branco Badio recupere Sí, nivel, man Xavi tiene López que Arostegui volver todavía. regrese. Claro, Hmm. etcétera. Por lo mismo Valencia podría ser candidato, pero mm, de momento no. Así que Zalgiris me está pareciendo bastante bien lo que está haciendo esta temporada. Pero Entonces, Zalgiris a día de Final hoy, Four igual es mucho, ¿no? claro, es que ese Hmm. es el problema. Claro. Que lo mismo, que a priori es como sobre el papel, pues lo mismo, claro, de repente a Valencia también le digo para Final Four, me pasa un poco como con Zalgiris, pero Hmm. luego es que tienes que tener la continuidad y ahí también la experiencia es un Sí, grado, y muchas cosas, llegar a ¿no? mayo y jugar una serie de playoffs dura. Hmm. Sí, entonces, no sé, Olympiacos, por ejemplo, que está un poquito más abajo, pues también me parecería un equipo con opción Hmm. de Final Four. Y a lo mejor ya tendría un tercero, me faltaría un cuarto, que sinceramente es que tengo muchísimas dudas este año, porque ves al París arriba, pero yo no creo que No, no París tienen la se vaya a plantilla meter en la... tampoco del año pasado, claro. No, a ver, por lógica, entre comillas, a día de hoy por plantilla, si la cosa sigue bien y sobre todo por fondo de armario, quizá es verdad que si el Real Madrid consigue cohesionarse, me parecería lógico Hmm. que estuviera en Madrid. Eh, pero es que, claro, esto cambia tanto y a día de hoy hay tantas dudas que lo mismo no, ¿no? Pero bueno, ya que se supone que es obligación, entre comillas, uno de los objetivos, ¿no? Que es que se marcan los equipos a principios de Hmm. temporada y que a priori el Real Madrid tiene uno de sus objetivos es que tiene que pelear por todos los títulos, pues lo voy a meter con muchas dudas, como digo. Así que esos serían mis cuatro: Bueno, pues Madrid, Panathinaikos, Olympiacos y Mónaco. Ya los he gafado, no entra ni uno, te lo vale. aviso. Te cambio yo Mónaco por Fenerbahce, por el campeón. Habrá que confiar un poquito en Saras y compañía. Nada, y Vale, ya. vale, te lo compro. ¿Eh? Te lo compro, te lo Vale, compro. bien, bien, bien. Ya para acabar, ¿quién te gustaría que... te voy a pedir dos nombres de personas que quieras que se pasen por aquí, personas vinculadas con el deporte, pueden ser deportistas o pueden ser vinculadas como periodistas, entrenadores, entrenadoras, etcétera, con el deporte en general. Puede ser baloncesto, puede ser cualquier otro deporte. ¿Quién te gustaría que se pasara por aquí? Pues si puede ser de cualquier deporte, yo voy a barrer para, entre comillas, casa y te diría María Pérez. Lo primero es porque me parece que tiene una historia maravillosa. Hmm. Yo, por suerte, es muy amiga mía y conozco de cerca
todo el trabajo y el sacrificio, ¿no? También de ver cómo pasas una lesión muy dura y unos meses muy complicados que hacen que lo mismo, después de haber quedado cuarta en unos Juegos Olímpicos y haber ganado 2 medallas en un mundial, como a ella le pasó, tengas una lesión que lo mismo te dicen que no sabes si tienes que pasar por quirófano y que ves cómo el deporte se te va, Y un deporte tan se te apaga, exigente ¿no? En como su el caso, suyo, que como requiere la tanto. marcha, ¿no? Y el haber conseguido reponerse de eso, haber seguido luchando y al final, pues tocar el cielo en París y volver a hacerlo doblemente en el último mundial de atletismo, ¿no? Entonces, para mí creo que es una persona que sin duda escucharla siempre, Mm. siempre suma y siempre es bien, ¿no? Y, y bueno, por barrer un poquito, entre comillas, para el baloncesto, en ese sentido, pues una de las personas que para mí, ¿no? Y la he mencionado al principio, es inspiración, a la que le tengo gran cariño, es Pilar Casado. Creo que ha Mm. sido una pionera para todas las que hemos venido por detrás. Yo he tenido la suerte de compartir muchísimos momentos con ella. Y siempre, o sea, cuando te cuenta una historia, tú es como te callas y escuchas, ¿no? Sí. Porque ella habla desde la experiencia de haber vivido 1000 cambios y de haber estado siempre ahí para contarlos, ¿no? Entonces me parecería también a lo mejor alguien con quien puede salir algo bastante, bastante guay. Pues nada, Noelia, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que te lo hayas pasado bien, que hayas disfrutado la entrevista y nada, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer y muchas gracias a ti por haber contactado conmigo y haberme dejado estar aquí. Muchas gracias, un abrazo.